Papa Francisco. Pero también el presidente de la Nación se refirió al tema, no directamente, como lo suele hacer, es decir, reposteando mensajes que a él lo identifican. Como el caso de este mensaje de Macu Mazuca. Pueden haber corruptos en el gobierno de Milei, que en cuanto se entere los echa a patadas y los manda a la justicia. No fue el caso de Cristina con su propia conducta y la de sus funcionarios. Le pueden avisar al Papa Francisco. Macu Mazuca, ¿no? Parece, Sí. no sé, hace poco hubo con el embajador de los Estados Unidos también alguien que se quejó del tema de la pesca, que le quisieron cobrar algo y no, me parece que todavía no lo echaron. Habría que decirle a Macu. Que eso efectivamente no ocurrió. No ocurrió y no le dijeron nada. Al embajador de Estados Unidos los tratan Sí. un poquito mejor que al Papa, le voy a decir. Sí. Pero no se animan a retocarle nada. Pero, A ver, acá el protagonista no es Macu Mazuca, No, es el no. propio presidente que repostea eso. Pero además uno podría decir, bueno, está bien, que el presidente eventualmente, o qué hizo o no hizo un gobierno, los gobiernos anteriores, el kirchnerismo, pero se está hablando de algo acá en concreto. Veremos si efectivamente al repostear el presidente esto, quiere decir que el presidente evidentemente va a tomar cartas en el asunto de alguna u otra manera. También Miguel Ángel Pichetto se metió en la discusión con el Papa Francisco, con quien viene teniendo una discusión ya de hace bastante tiempo, y opinó lo siguiente, porque en un momento, mientras lo compartimos, el Papa Francisco habló de Roca, de Julio Argentino Roca. Y dijo, bueno, se involucró con las comunidades de pueblos originarios y lo criticó en ese sentido. Y dice Pichetto, el Papa se sigue equivocando. Hoy, al lado de Grabois, como antes de Alberto Fernández, influyendo en la política interna. Pichetto reconoce que el Papa está jugando abiertamente en la política local. Y el siguiente, ¿de qué habla el Papa? De una absurda agenda indigenista, un inflado 2% de la población. Si acá ya se mete con algo que es su propia cuestión, su propia cruzada, podríamos decir, que tiene que ver con los reclamos de los pueblos originarios en la Argentina. De una agenda pobrista y antiminera. Y sigue sin tender puentes para la unidad de los argentinos. Bueno, también se suma Miguel Ángel Pichetto. A ver, el tratamiento a los grupos originarios en Estados Unidos, a los Sioux y a los Cherokee le terminaron dando un montón de casinos para el propio gobierno, no sé si fue Ronald Reagan o quién fue. Y en Canadá también. No es que solo reconocen a las poblaciones indígenas los gobiernos de izquierda, ¿se entiende? Los norteamericanos también reconocen a su propio, y es poquito el porcentaje también de los grupos que quedaron como originarios, porque en verdad, cuando estudian la sangre de los argentinos, el porcentaje de originarios es enorme, Claro. porque se mezcló todo. Claro. Pero, Si me preguntás, yo también le diría, desde el lado del gobierno, diría, bueno, la Iglesia Católica algo tiene que decir respecto de todo lo que eso significó también, eventualmente en toda. Y pidieron y en todo el disculpas también por el continente. desastre que hicieron. Sí, ellos. claro, Le por eso. vinieron, sí. Bueno, finalmente la cuenta oficial del Vaticano y del Papa Francisco, Pontifex, también se expresó de esta manera, con una frase breve y contundente, que es la siguiente: la acumulación de riqueza se exalta hoy como si fuera una virtud, pero la riqueza es para compartirla, para fraternizar, #movimientos populares. Bueno, algunas repercusiones, insistimos, de una decisión muy fuerte que toma el Papa Francisco de intervenir y de esta manera en la realidad y en la cotidianidad política argentina. Vamos a repasar algunas. Hablaba recién Irina Hauser de una visita, pero vamos a ver qué es lo que, de qué manera se expresa habitualmente en fotografías el Papa Francisco, ¿Me Martín, permitís? con Sí. algunos, Decir algo con de lo que algunas hablaba, organizaciones. porque Sí. la precisión que hizo Irina es excelente. Yo fui impreciso, ella lo precisó bien. En realidad el Papa no regala el libro Síndrome 1933 a cualquiera, efectivamente. O sea, gracias por la precisión. Lo regala a quien el Papa considera que puede hacer algo en alguno de sus países, por ejemplo la Argentina, pero no solo la Argentina, Respecto por a eso. impedir cualquier ascenso autoritario. Está bien. Buena precisión y gracias. A ver, ¿cuáles son las imágenes que te llamaron la atención para pensar de qué manera el Papa juega también con fotografías que difunde y cuáles no? Martín. Bueno, tenemos, A ver, ¿qué tenemos? por ejemplo, Diga. la foto del Papa Francisco con Javier Milei Bien. en esa visita. Siempre los gestos adustos, ¿se acuerdan que se hablaba mucho de eso en su momento, incluso con la visita de Macri? Bueno, miren esta foto. Esta foto es emblemática, piénsenla hoy. Sí. El Papa Francisco con gremios aeronáuticos y en defensa de la aerolínea de bandera. Esto es reciente. Esto Sí. confirma lo que estábamos hablando de que
hay una concentración especial del Papa. Obviamente, el Papa habla de temas mundiales y de temas generales porque lo que diga de la ultraderecha involucra a la propia Italia, que está al lado del Estado Vaticano, ¿no es cierto? Sí. A Italia, Hungría, una parte de Europa, pero también a la Argentina. Esto es la Argentina directamente porque es aerolíneas. Así y es. respecto de lo anterior, hay una diferencia. Con Macri directamente fue, para decirlo en latín antiguo, era el Papa con cara de Tujes al lado de Macri. Obviamente Sí. es una decisión eso. Con cara de lo que muestran los trepadores cuando llegan arriba. Exactamente, el Muy trasero, bien. como decía su abuela o su madre. Bien, eso era así. Con Milei era una cara seria, no enojada. No, y después tuvo un cruce un poco más casual, bastante fraterno. Exactamente. Y en otro tono. En su Es decir, momento. a ver, y ahí está lo que decía Fernando, me parece, creo yo, tratando de interpretar No sé gestos, si se ve- gestos si se papales, viera ¿no? hoy, sería lo mismo. Me Puede parece ser, que pero- el inicio, la Sí. entrada te la doy y bueno, arrancar, hermano. O sea, Después vemos qué claro, hacer. yo te abrazo y después digo lo que tengo que decirse, a mí me parece. Yo creo que es eso, ¿no es cierto? Y aerolíneas, como vos marcabas. Bien. Bueno, y ¿Qué hay más una tercera fotografía que es con la dirigencia de la CGT. Evidentemente el Papa Francisco también dando una señal en este sentido. Bueno, decía Irina, se vio con Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. No fue una visita oficial, eso es cierto, pero estuvieron reunidos un buen tiempo. ¿Qué es lo que dicen las fuentes del Vaticano? Las fuentes pontificias. Bueno, estuvo Sandra Petovelo contando cuál es la tarea del Ministerio de Capital Humano. No hubo una sola comunicación oficial de esa visita, no hubo una sola fotografía de esa visita. En las mismas horas y en el mismo momento prácticamente que el Papa Francisco se mostró como se mostró con movimientos sociales y dijo todo lo que dijo. ¿Por qué hablabas respecto del tema represión, Irina, y hacías mención del tema? Porque esta semana hubo un dictamen muy importante, que es la apertura de una investigación de un fiscal federal, de Franco Picardi, que decide que va a avanzar en determinar las responsabilidades en los abusos de las fuerzas de seguridad el día de la represión en la manifestación contra la ley Bases. Es decir, esto es como si fuera el lado B de la causa donde detuvieron a 33 personas. Porque muchas de esas personas denunciaron golpizas, abusos, Aquí en requisas QR nos vejatorias. contaron Acá en QR, torturas para que exactamente. digan, Contaron den lo que pasaba información. dentro del Servicio Penitenciario Federal, cómo los golpearon al detenerlos en la calle, cómo los interrogaron sobre la pertenencia política. Bueno, hay un fiscal federal que abrió una investigación sobre esto, porque dice que además es una obligación del Estado Nacional investigar cuando hay denuncias muy concretas, no solamente de las víctimas, en este caso también de algunos organismos de derechos humanos que son los que monitorean esta situación, Comisión Provincial por la Memoria, el Comité de Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Todos ellos le llevaron esta información a María Servini, que es la que tiene la causa madre, y la propia Servini admitió que había que investigar esto. Bien. Ella abre la causa. Detalle de autoridades de las fuerzas federales, de la policía Estas son las porteña medidas también. que pide. Mirá qué medidas que pide. Sí, estábamos compartiendo las medidas a ver si podemos recuperar la placa. Nómina de todos los agentes que participaron, vehículos asignados y patente. Recordemos que esta es la represión en la cual luego el gobierno denuncia actividad terrorista con fines de golpe de Estado. Lo denuncia el gobierno y el fiscal Carlos Stornelli recoge esa imputación. Servini le pone el límite. Lo que está pidiendo Picardi le está diciendo al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Ciudad que en forma urgente le entregue esta información. Las autoridades que corresponden a la esfera política que tuvieron que ver con el operativo. Las autoridades de las fuerzas de seguridad, porque además no te olvides que Patricia Bullrich manda a casi todas. Manda a la prefectura, manda a la gendarmería, manda a la policía federal. Y va también la policía de la ciudad. A veces Bullrich también manda al servicio penitenciario. Y en este caso lo puso a hacer otra tarea al servicio penitenciario, que fue justamente interrogar a los detenidos y a las detenidas. Bueno, y además de esto pide algo que es fundamental. Además de los vehículos, el tipo de vehículo, los camiones hidrantes, pide que le defina el tipo de armamento y todo el armamento que llevaron los agentes de seguridad a esta marcha. Si estaban de civil o uniformados, armamentos y armas menos letales que fueron provistas, registro de las comunicaciones de la fuerza. Esto es lo que quiere investigar puntualmente el fiscal Picardi. Exacta, y es información que hasta ahora el Ministerio de Seguridad, ante pedidos de acceso, no quiso dar. El tema